Hola amigos y bienvenidos una semana más a su podcast, espero favorito y como siempre, como cada semana, no puedo iniciar sin antes darle la bienvenida a mis amigos. Hola Alfa, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, muy bien, muy contento de estar aquí. Como me pueden escuchar un poquito afectado de la garganta, pero nada más la garganta, el espíritu está intacto y con ganas de estar con mis dos amigos aquí, con las dos personas que nos escuchan, compartir como siempre, pero también un poquito especial por el tema que vamos a tocar, que ya le tocó a Jorge y ya les dirán qué, pero es un tema del que me gusta mucho hablar. Que creo, si no me equivoco, que son hasta 4 personas las que nos escuchan, cosa que nos da Creo mucho, que eres un exagerado, un optimista. un optimista, ¿verdad? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, bien, ¿y ustedes? Feliz, bueno, de estar acá y también yo me conformo con ser su octavo podcast favorito, con eso tengo. Si hacemos el 8, ya Ya, logramos algo. ya ganamos. Disfrutando Yo, aunque no es el favorito, con que nos sean. Aunque no les caigamos bien, pero que nos sean. Oye, una gran bebida que nos está patrocinando el día de hoy, que es Dr. Pepper. Excelente Ahora sí, elección, ¿eh? Excelente. Dr. Pepper, versión, patrocínanos. Y bueno, el, por el día de hoy favor. vamos a hablar de un tema, como digo todas las semanas, muy interesante, y vamos a hablar de la República. Entonces le doy la palabra a Jorge. Alfa, adelante, ¿quieres decir algo? Sí, quiero mandar saludos. Go ahead, my friend. Gracias. A Lucía Montes, una gran amiga, que es restauradora de arte, maestra de historia del arte. Pues cumplió años hace poco y pues que esta sea su felicitación. Cumplió hace creo que 2 fines y se me olvidó felicitarla. Y pues ya retrasado, pero pues que tal vez sea un poquito más significativo porque es bien seguidora del podcast. Es la segunda oficial. Entonces pues ya es mucho. De 2 de 4 pues ya está ahí en el punto 2%. Y nos mandó unas galletas bien ricas, pero cierta persona ya me había dado un alfajor gigantesco que trajo Argentina, entonces yo estaba muriendo de coma diabético y ya no me pude comer esa galleta deliciosa que hace y que mandó. Entonces ya luego las tendré que probar, pero saludos a ella y felicidades por su cumple y gracias por seguirnos. Muchos saludos y como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Adelante, Jorge. Gracias. Bueno, el día de hoy quiero hablar con ustedes de la República. Es otro diálogo de Platón. Ya habíamos hablado de uno hace como 3 episodios que hablamos del simposio de Platón o del banquete, que se le llama a veces así también. Y que es la República, es quizás el más importante. O sea, esos dos siempre están así como luchando por cuál es el más importante entre todos los diálogos platónicos, pero yo sí creo que es La República está considerado como como el estudio de política filosófica más como influyente de la historia. Y probablemente sea el libro de filosofía más influyente de la historia también, o sea, no nada más de filosofía política, aunque le arda a Alfa. No, no se creen, Alfa sí lo acepta. Bueno, eso creo. No, y Eh, me gusta leer a Platón, me gusta hablar de Platón, me gusta discutir sus ideas, nada más que no le creo, o sea, como que, pero Platón es muy simbólico, es muy rico, es un gran escritor, es un gran poeta. Bueno, perdón, ya me metí. O sea, una cosa bien padre es que expone muchas ideas en un espacio cortito porque pone a dialogar a sus monos y las que no creen ellas no las ridiculiza. Sí va a poner una como superior, sí va a poner una idea como ganadora, heroica, pero a las otras no las ridiculiza, las expone relativamente justamente. Y eso también permite que podamos analizarlas de una mejor manera. Entonces, Platón como filósofo, como maestro, como escritor, es inabarcable y siempre es bien padre volver a él, le creas o no. Y sí, yo digo, La República es by far, por mucho, su libro más importante. yo diría inclusive, bueno, si llega a ridiculizar a alguien, lo hace con estilo y de manera inteligente. Como Porque sí, Aristófanes. haz de cuenta, ajá. Este diálogo es el segundo más largo de todos los que escribió. Creo que lo único que le gana es Leyes. Eh, entonces, sí tiene muchos temas adentro. Se supone que, así como les dije que se suponía que hablar en el diálogo del banquete se trataba acerca del amor, el diálogo de la República se supone
que se trata acerca de la justicia. O sea, es un diálogo en donde se va a tratar como de poner en la mesa no solo qué es la justicia, sino sobre todo como hacer supuestamente una demostración de por qué la justicia es superior a la injusticia. Pero la forma en la que está trabajado todo el diálogo me gusta mucho. Es un diálogo que está lleno como de símbolos. Ya habíamos hablado un poco de la República en dos podcasts anteriores viejitos. Uno fue el del anillo de Gaiges o Gaiges. No me acuerdo cómo se llamaba, Dave, pero... Sí, así, tal eh, cual. ok. No, se llamaba el original Anillo de Poder, el podcast. El podcast se Sí. llama como dice Alfa, cosa que es muy valiosa. Gracias, Alfa, porque si usted lo quiere buscar, lo va a encontrar de esa manera. Pero el anillo sí era de Gaiges, que es una Sí, historia muy padre. me Vayan a refería verlo. al podcast, o sea, el podcast nuestro. Y en el otro, donde yo había hablado un poco de la República, también había sido en el del Joker, porque había El hecho ahí Bromas. un análisis del Joker desde cuestiones que vienen en la República. Hoy quiero volver a retomarlo para ver otros cuestionamientos como por encima. Digo por encima, pues porque es un texto muy, muy largo y muy complejo, ¿no? Pero aún así creo que nos pues puede estar padre que lo platiquemos entre los tres y ahí que la gente que nos escucha nos haga preguntas o nos diga lo que piensa. Este diálogo inicia eh, con Sócrates. Atenas tenía una parte de la ciudad que estaba a lo alto. O sea, hay un símbolo como vertical en la República. O sea, hay que poner atención cuando nos dicen, por ejemplo, cuando hacen referencias a subir y a bajar, tanto en ideas Anábasis y catábasis. como en tal cual, o sea, subir o bajar. Al inicio del diálogo se supone que Sócrates ya iba de regreso hacia arriba. Y entonces iba con un hermano de Platón y lo intercepta un grupo de jóvenes y le dicen pues que se regresen con él, ¿no? O sea, ¿saben qué? Pues todavía queremos platicar contigo, Sócrates, queremos que nos hables de la justicia y acompáñanos abajo, ¿no? Al Pireo, que es algo así como si fuera el muelle, ¿no? Del lugar. Y El puerto. entonces, ajá, el puerto. Y ahí es donde tenemos como que el primer símbolo, o sea, esta cuestión de Sócrates ya estaba arriba y entonces esta figura filosófica sabia tiene que bajar, como al mundo de los mortales. Sí, Alfa. Una de las cosas, ya lo habíamos platicado en el del Simposium, una de las cosas que tiene Platón como genial escritor, como genial estilista, como maestro de su retórica, es que sus personajes no solo importan por lo que dicen o por lo que son, sino por lo que representan. Cada uno de sus personajes representa algo y cada una de las acciones, como dice Jorge. Jorge, ¿no sabías esa anécdota de cuando se supone que Heidegger dio clase de la República? Cuéntala. Se supone que Heidegger, que es un gran filósofo alemán del siglo XX, uno de los más eminentes, polémico, pero uno de los más grandes e influyentes, dicen que cuando su primera vez que dio la clase de Platón, se aventó toda la República en una clase y estaba así como bien intenso avanzar y dar toda la República en una clase, lo cual es imposible prácticamente. Yo creo que se requieren como 4 o 5 semanas, todo un curso para dar la República. Y dicen que así empezó, ¿no? Cuando era joven y que su primer clase de Platón fue así, toda la República metida en una sola clase. Y que cuando era viejo, cuando daba clase de Platón, toda la clase de la República y de Platón se quedaba en la primera línea, que descendía hacia el Pireo. Esa es la primera línea de la República. Descendí hacia el Pireo. ¿Por qué? Precisamente por toda la carga simbólica que, bueno, ya él le va a encontrar y también puede ponerle mucho de su cosecha y todo, pero justamente, o sea, no hay una línea, digamos, en falso, un personaje en falso. Y descender hacia el Pireo tiene que ver, pues, ya, o sea, él mismo está haciendo algo que luego va a criticar de los poetas, sobre todo Homero, pero él mismo ya está metiendo los símbolos y está llevando digamos, la retórica a su máximo esplendor con esos símbolos. Y bueno, ya Jorge va a explicar eso.
Sí, y de hecho es interesante no solo la cuestión de bajar por lo del mito de la caverna, por ejemplo, que mucha gente ya lo debe haber escuchado alguna vez en su vida, pero también porque, si se acuerdan, Atenas era una democracia. O sea, y era una democracia en donde pues, realmente si eras un ciudadano y eras hombre, podías pues votar tal cual, ¿no? Por el tipo como de leyes que se iban a aprobar y podías ir a poner tus posturas. Y entonces la democracia ateniense llegó a ser algo que era pues muy querido entre los atenienses. O sea, lo veían como una de sus grandes fortalezas. Floreció mucho durante la época de Pericles y fue una época como muy buena en general para la cultura ateniense. Pero hay un momento en donde por, por espacio de poco más de un año hubo como una tiranía, la tiranía de los 30. Y entonces esa tiranía pues puso en jaque a la democracia, o sea, pues la derrumbó. Y entonces muchas personas pelearon a favor de la democracia. Y a favor de esa democracia ateniense, mucha gente se murió. Y de hecho, una de las personas que se muere es la persona que en el diálogo le pide a Sócrates que lo acompañe de regreso al Pireo, que es Polemarcos. Él en la vida real perdió su vida peleando por la democracia y perdió su vida peleando en contra de la tiranía. Entonces, también el hecho de bajar es un símbolo, sí, de este hombre sabio que tiene que bajar al mundo de los ignorantes a educarlos, de este filósofo que está viendo la verdad y que tiene que regresar como al mundo de las sombras a tratar de ayudarlos a que vean la luz a través de una buena educación, pero también es quizás un cuestionamiento, ¿no? De qué tanto vale la pena, ¿no? Luchar a favor de la libertad y luchar a favor de la democracia, porque también ese fue un espacio en donde se luchó por la democracia en contra de la tiranía. Y Platón va a ser una persona muy crítica de la democracia y es algo que se va a ver en el resto del diálogo. No sé, De Alfa, hecho, si en los quieres... 30 había familiares de Platón. O sea, Platón era tan aristócrata que esos 30 tiranos, unos eran familiares de Platón. Pues sí, venía de las familias más poderosas de allá, entonces tenía sentido. Ok. Aristócles de Atenas. Ok, entonces, bueno, no podemos hablar de todo, pero podemos como hacer algunos cuestionamientos. O sea, una vez que ya llega Platón a una casa, a la casa de Céfalo, y en esa casa va a empezar a hablar acerca de la Jorge, justicia. pero Sí, eso es bien importante. Bueno, vas a explicar Céfalo. sí, o Ah, sea, ok, por está bien. encima, es que luego no, pues, son 10 libros y no podemos hablar Bueno, de nada todo, más ¿no? rápido. Céfalo significa cabeza. Céfalo significa Ajá. cabeza y es el viejito y es el más anciano. Y lo primero que Sócrates le dice es, ¿qué se siente ser tan anciano? Se llega y así le escupe en su cara. ¿Qué se siente ser tan anciano? Pero lo que está representando ahí es al primero que se friega de todos, porque va a poner a Sócrates como el héroe, como siempre, y al primero que se friega de todos, esa es la tradición. Y eso tiene mucho sentido y mucha importancia porque es en gran parte lo que condenan de Sócrates en su juicio posterior. Y aquí es, nosotros vencemos a la tradición, pero con la filosofía está por encima de la tradición solo por la tradición. Y eso hace al que se despacha en 3 segundos es a Céfalos, a la cabeza el papá de Polemarco. Perdón, Jorge. No, y no solo la tradición, o sea, también ahí está el motivo, pues otra vez del erotismo. O sea, Platón tiene la Ah, idea de claro, que claro, por para ser anciano. filósofo necesitas ser una persona erótica, o sea, ser una persona que tiene como un deseo muy profundo de alcanzar el conocimiento. Y eso lo vas a ver en muchas, o sea, en general en su vida es erotismo. Y entonces, este céfalo no solo es la tradición, sino que además es este viejito que ya no es erótico, es este viejito que ya no tiene la energía en realidad para poder buscar la sabiduría, ya no la tiene. De hecho, él literal, cuando empieza a hablar en el discurso pequeñito que tiene, una de las cosas que dice es que él está agradecido con la vejez. Porque ya no tiene deseos sexuales como los tenía antes, ¿no? Y entonces esa parte de su vida ya la dejó atrás. Y entonces ahí lo que le está diciendo a Sócrates y a Platón es, si ya no tienes deseos sexuales, significa que ya no puedes ser filósofo, así. Es muy directo, ¿no? Entonces Sócrates va a estar muy interesado
en aquellos jóvenes eróticos, en aquellos jóvenes que le demuestran, ¿no? Que tienen esa Tienen con pasión como queso. por, ajá, o sea, para que valga la pena, ¿no? Tratar como de educarlos a través de las preguntas. Entonces, bueno, sí, ahí lo van a ver. O sea, sí está cómo se ataca la tradición, pero también ese mensaje claro, ¿no? De necesitas tener sensualidad y erotismo en tu vida. Si no tienes ese Claro. erotismo, entonces no puedes ser filósofo. Y de hecho, los dos que Eh, más van a brillar en eso van a ser justamente los hermanos de Platón, ajá, sí, salen dos hermanos de Platón en el Adimanto y diálogo Glaucón. y Glaucón. Ajá, y ellos dos es lo que representan en parte. O sea, representan esa juventud que tiene deseo de conocimiento y deseo de sabiduría, ¿no? Y que están buscando a alguien que les sirva de guía, y ese alguien que les sirva de guía puede ser Sócrates, pero también puede ser un sofista como Trasímaco, ¿no? O como cualquiera otro de ellos. Entonces, ahí en esa casa van a empezar a filosofar, van a empezar a hablar de la justicia. eh, y aquí es en donde entramos ya como los cuestionamientos. O sea, si me pongo a hablar de cada una de las figuras, creo que nunca voy a acabar, así que creo que voy a hablar como de los grandes motivos de la obra. El primero va a ser, o uno de ellos va a ser, pensar realmente si la justicia es mejor que la injusticia. Uno. Y dos, qué significa realmente, ¿no? O sea, ser una persona justa, o sea, por qué decimos que la justicia es buena? ¿Por qué decimos que la justicia es deseable? Y si la justicia realmente es deseable en sí misma, o más bien es un mal necesario. O sea, ¿por qué los seres humanos buscamos ser justos? Sí, Alfa. O sea, buscamos ser justos o más bien no nos queda de otra, ser justos para no matarnos entre nosotros. Solo quiero hacer el paréntesis, la aclaración de que aquí puedo expresar muy bien por qué digo que me cae mal Platón. Lo único que digo es que me cae mal. Es porque, y porque también me digo que me encanta hablar de Platón y por qué me apasiona Platón. Porque las preguntas son justas, porque las preguntas son relevantes y porque las preguntas siguen siendo vigentes. Y porque es un filósofo que se dedica verdaderamente a ellas, a explorarlas. Porque eso me fascina y como dice Jorge, cada vez podemos abordar esas preguntas y sacar diferentes cosas. A mí me cae mal por la manera de resolverlas. La manera de resolverlas es muy tramposilla, la manera de resolverlas y de imponer, porque él sí tenía ganas de imponer su verdad, a mí no me gusta. Pero, y la figura de Sócrates a mí siempre se me ha hecho de lo más espantoso porque hace justamente lo que dice que no va a hacer. Pero tal cual, o sea, estas preguntas y dedicarle tiempo a las cuestiones que levanta el viejo Platón, es que puede que nadie, ningún otro filósofo haya levantado preguntas tan incisivas, tan relevantes y tan poderosas como ese vato, y eso por eso es el filósofo al que hay que volver. A mí me gusta muchísimo más Aristóteles. Creo que Aristóteles dice más verdades. Su mente me gusta más, es como precientífica. Pero si solo una persona solo tuviera que leer o a Platón o Aristóteles, yo creo que enciende más chispas y enciende más el cerebro y te motiva y te estimula más leer a Platón y preguntarte estas cosas que leer al viejo Aristóteles. Si puedes leer a los dos, por supuesto, pero esto es lo padre de Platón. Solo quería hacer esa pequeña aclaración, Jorginho. Y ahí en la parte en la que vamos a coincidir, pero también no, o sea, está interesante es, yo creo que si lees la República con mucho cuidado, Platón mismo hace una crítica a sus propias respuestas. O sea, el mismo Sócrates llega un momento en donde llega a decir que no le convence tanto lo que acaba de decir para vencer, por ejemplo, a un Trasímaco o alguien de ellos. Y luego ideas que él te arma en algunos de los libros, después sigues avanzando en la República y él mismo te las desarma. Sí, se Eh, contradice. pero es que yo no lo veo tanto como una contradicción necesariamente, o sea, a lo mejor lo veo como que lo que más como le preocupaba a Platón en esa obra es precisamente que nos hiciéramos las preguntas, no darnos las respuestas, porque las respuestas que nos acaba dando él, muchas de ellas acaban siendo atacadas por él mismo más adelante. Entonces, es una obra que parece sencilla, pero que está muy compleja. Pero bueno, quiero iniciar con el primer punto de la justicia.
¿qué es lo del anillo? O sea, realmente, ¿cuántos de la gente que nos escuchan y ustedes dos aquí, o sea, ¿por qué se portan bien con la gente cuando lo hacen? ¿Por qué intentan ser justos? O sea, realmente, ¿por qué nos damos cuenta que hay una superioridad en buscar la justicia y en ser personas justas o por lo que vamos a recibir a cambio? Eh, ya sea algo bueno o ya sea evitar algo malo, ¿no? O sea, si las personas pudiéramos ser abiertamente injustas, probablemente seríamos muy rechazadas por la sociedad, ¿no? Pero si tuviéramos la oportunidad, por ejemplo, de poder ser realmente injustos y de salirnos con la nuestra, o sea, de que la gente siempre nos vea como personas justas, esto no cambiará la forma en la que nosotros como nos comportamos. Que va a ser uno de los cuestionamientos que le van a hacer los hermanos de Platón a Platón. Le van a decir, a ver, yo creo que tú me compruebes que es mejor ser justo aunque esa justicia no te traiga nada bueno más que el hecho de que eres justo, eh, y si inclusive pudiera ser injusto y que esa injusticia te trajera muy buenas cosas. O sea, que aún así, en esas circunstancias, ser justo acabará siendo mejor que ser injusto. Es un cuestionamiento pues, que está muy difícil como de contestar, ¿no? O sea, hablar como de la justicia por el bien en sí mismo. Eh, ¿Quieres decir algo de esto, Dave o Alfa? Yo nada más quería decir que, pues creo que está comprobadísimo que sí, ¿no? O sea, hemos visto algunos tiranos, por ejemplo, se me viene a la mente Kim, y como él puede salirse con la suya, vemos cómo es un ser humano, pues bastante desnable, ¿no? O sea, hay muchas historias de lo que él hace y de las personas que ejecuta cuando no están a favor de lo que él piensa o lo que él dice, muchas cosas, y como él sigue siendo amado porque está dentro de esta tiranía, pues obtiene lo mejor de los dos mundos y en vez de querer ser una persona justa por serlo, pues no lo es, porque siempre cualquiera que sea el deseo que él tiene se cumple, ¿no? Sí, yo creo que nacemos dentro de este marco de reglas que nos permiten vivir en sociedad y es una pregunta bastante interesante el pensar si somos justos porque realmente queremos ser justos o somos justos porque queremos ser aceptados y estar dentro de un papel que nosotros vivimos en la sociedad, en el trabajo, en la relación con los amigos y con las personas, ¿no? Y fíjate, Dave, ahí cuando tú hablas de Kim, o sea, de la familia de los gobernantes de Corea del Norte, ¿no? Te refieres a ellos. Sí, perdón. Pues ahí entra uno de los argumentos de uno de los contrincantes de Sócrates, de Trasímaco. O sea, él dice, la justicia es la voluntad del más fuerte, es lo que él dice, ¿no? Que es un Entonces, argumento que se va a retomar si en muchísimos tratados de filosofía un política chorro, después. un montón, o sea, muchos de ellos, y este es uno de los que más se toma. Y no es un argumento estúpido, es un argumento que en realidad gente muy brillante lo ha Claro, defendido. O sea, realmente la claro. justicia, si es la voluntad del más fuerte o no. O sea, porque de Es casi, entrada casi como ahí, ajá, la justicia la juegan solo los débiles y los perdedores. Son los únicos que quieren ser justos. Los fuertes no necesitan ser justos porque están dominando. ¿Y qué les vas a hacer? Es válida la ajá. pregunta. Sí, yo lo pondría en dos partes. O sea, una, la voluntad del más fuerte. Eso es lo que me dices es, primero que nada, pues la verdad es relativa. Entramos al mundo del relativo, en donde somos los seres humanos los que creamos los valores. Y entonces somos los seres humanos también los que podemos crear lo que significa la justicia. Y entonces en un mundo, la persona que va a crear la justicia en una sociedad específica va a ser quien la va a dictar, va a ser el más fuerte. Nosotros vivimos en un país en donde tenemos un montón de reglas que nadie de nosotros tres hizo y que nadie de la gente que nos está escuchando yo creo que ha hecho. Y que la gente que hace las reglas a lo mejor pues, ha sido gente con poder, ¿no? Y tanto las escritas como las no escritas, o sea, ya damos por hecho muchas cosas que están bien y muchas cosas que están mal y a veces ni siquiera sabemos por qué fregados. Detrás de eso puede haber poder, ¿no? Ahí está muy Foucaultiano el asunto, o sea, muy Foucault, o sea, el poder detrás de las cosas. Pero también está el segundo cuestionamiento y es a lo que iba hacia donde creo que se encaminaba Alfa ahorita. O sea, por un lado, pues sí, o sea, a lo mejor es como la voluntad del Todopoderoso.
del tirano o de la familia todopoderosa o del rey o de lo que sea. Pero también se puede entender como la voluntad de los débiles. O sea, estamos en un mundo en donde pues la mayor parte de la gente no es fuerte, es débil. Y entonces para que la gente débil pueda protegerse de los fuertes, lo que tiene que hacer es hacer leyes. Y entonces el segundo cuestionamiento sería decir, o la segunda postura sería decir, a lo mejor la justicia es la voluntad del más débil. Lo que pasa que es ese colectivo de debilidades eh, que juntos se protegen, ¿no? A través de la idea de la justicia. Y a través de la idea de la justicia hacen reglas para que no llegue el más fuerte y me quite a mí, pues a mi pareja o a mi casa o a mi lo que sea, ¿no? A mi libertad Mi o dignidad. lo que ustedes quieran, ajá. Y entonces lo que hago yo es que hago un contrato social y en ese contrato social yo rechazo algunas cosas y digo, está bien, yo te voy a dar parte de mi libertad a cambio de que me cuides, ¿no? Y en ese contrato social nos cuidamos justamente de los más fuertes. Entonces el argumento se puede ver en esas dos caras, o sea, es bien interesante. O sea, tanto verlo como la voluntad más fuerte o verla como la voluntad de los más débiles. Y en ambos casos se puede defender el punto. O sea, y en ambos casos no voy a decir sabiduría, pero está interesante, sí, Dave. Hay puntos, hay argumentos. Creo que Dave quiere Ajá. decir algo. Gracias. No, fíjate que ahorita que dijiste lo de la idea, me parece súper interesante porque se me vino a la mente el hecho de que, por ejemplo, en México, la mayoría de las personas hemos estado en una situación en la que podemos salirnos de una multa de tránsito, por ejemplo. Y es una situación tan conocida a nivel nacional y que tiene tantas generaciones que al momento de tener esta plática con el oficial lo haces de manera hasta normativa, muchas veces hasta jugando, o llegando a esta conversación de una manera muy fácil, que no es complicado ni tienes este sentimiento de que ching, qué tal que al contrario, que me dice que le estoy haciendo una falta que me puede llevar a la cárcel. Jamás es así, es algo muy rápido y es algo en lo que todos podemos entrar, ¿no? Y esa idea, por ejemplo, cuando viajas a Estados Unidos, aquellos que tienen la oportunidad de hacerlo, ni siquiera la piensas. O sea, la manera de comportarte, porque es una idea totalmente diferente, eh, es, es literal como si estuvieras en otro mundo, ni siquiera en otro país, ¿no? Porque, por ejemplo, allá no ves tantos oficiales, no ves tantos policías como los ves en México. Sin embargo, la manera en la que te comportas es mejor en cuanto a la civilidad, ¿no? Tratas de no tirar basura, tratas de dar el paso a las personas. Entonces, ahorita que dijiste eso, se me vino a la mente cómo es poderosa la idea. Y sí estoy de acuerdo en que tal vez sea la voluntad para proteger a los más débiles, porque como decía Alfa, finalmente los que son fuertes ni siquiera siguen estas reglas y ni siquiera sabemos. O sea, hay personajes en México que hemos visto que se han salido con la suya de crímenes horrendos y que únicamente dejando pasar el tiempo, a la gente se le olvida, deja de ser tan importante y no solo salen impunes, siguen con sus compañías, siguen con sus cosas. Entonces, pues ellos no necesitan protegerse ¿Estás porque hablando de saben, Gloria Trevi o de alguien más? por ejemplo. Pues yo creo que, o sea, en una ciudad como la nuestra podemos ver esas dos justicias. O sea, la del más débil, pues se ve en lo visible, ¿no? En las leyes que tenemos. Eh, las del más fuerte se ve más bien en lo que está por debajo del agua, ¿no? En esta gente que puede cometer crímenes y que se sale con la suya. eh, y en esta gente inocente que está en la cárcel siendo inocente, o sea, en esos detalles, ¿no? Entonces, o sea, creo que nos encontramos ya en nuestra vida, en nuestra experiencia, pues de las dos. Ok, de ahí, como que la siguiente gran idea de la República, después de hacer estos cuestionamientos, es tratar de entender lo que es la justicia, no en un individuo, sino más bien en una sociedad. Por eso es la República. Y entonces ahí va a empezar Sócrates a hacer un juego de crear la República perfecta. Primero va a proponer hacer una especie como de república, como de las necesidades más básicas,
y los hermanos de Platón se van a quejar y entonces ya se van a pasar a ser una república como más compleja. No voy a dar tampoco detalles de esto, pero lo que va a hacer ahí es hablar como del mito de los metales, ¿no? O sea, va a decir que en esta república perfecta tendríamos que hacer muchas cosas radicales. De hecho, es una idea tremendamente radical. De hecho, Platón es un súper extremista. Hay gente que lo llama fascista. Creo que no llega a ser fascista y es una exageración, pero de que es un extremista total lo es. Radical. Su ejemplo es radical, ajá. Él no lo sé, su ejemplo sí, porque luego él mismo va a destruir su ejemplo. O sea, pero la república de entrada va a decir, todos los niños de mayor a 10 años tienen que salirse de la república, toda la gente de mayor a 10 años tiene que salirse, no tiene cabida en este experimento de hacer la república perfecta. O sea, imagínense que les dedicara, que ustedes tuvieran la labor de crear el país perfecto y que fuera un país chiquito, un reino chiquito así contenido en sí mismo. ¿Qué reglas pondrían? ¿Qué harían? O sea, si realmente dependiera completamente de ustedes a hacer de ceros ese lugar, ¿cómo le harán ustedes? Y eso es lo que está haciendo acá Platón, está haciendo ese experimento, ¿no? Entonces, una de esas cosas es que no haya nadie mayor a 10 años, porque considera que es muy difícil educar a la gente que ya tiene más de 10 años, ¿no? O sea, si ya empezaste mal educado, entonces va a ser difícil que entres como en este nueva, en estos valores, ¿no? Que la República necesita de ti. Después de eso, la siguiente idea. Valores y regímenes, ¿no? O sea, porque también tienes que ser súper, súper, súper disciplinado en ciertas cosas. Ajá. Platón es un filósofo que al parecer sí cree en las mentiras nobles porque usa muchas. Y una de ellas es pues la mentira noble de crear el mito de los metales, ¿no? O sea, él dice que le va a decir a la gente de la República, a estos niños de la República, les va a decir que todos los seres humanos venimos de diferentes metales, ¿no? Y que los tres principales son el bronce, la plata y el oro. Y entonces tú puedes nacer siendo bronce, tú puedes nacer siendo plata, tú puedes nacer siendo oro. Y dependiendo de eso, tú vas a tener una educación diferente. Y no solo una educación, sino que sobre todo tu rol dentro de la República va a ser distinta. La gente que es de bronce es gente que principalmente se va a dedicar al comercio en todas sus variantes, o sea, es la gente que se va a encargar de que la Un República sistema de castas. tenga lo necesario, ¿no? Para vivir bien y vivir cómodos, ¿no? Después, esta gente que es de bronce es gente que se deja llevar mucho como por sus deseos más básicos. Y entonces en la República, además de ser los comerciantes, también son las personas que tienen más cosas, o sea, que acumulan más riqueza. Después están los de plata. Los de plata se supone que son los guardianes, es la gente que la van a educar para ser la guardián de la República, o sea, para proteger a la gente de los ataques externos y dar cierto orden interno. Y ellos, entonces, en su educación van a tener muchas cosas, pero la parte como de la ética, pues va a ser fundamental entre muchas otras, como la gimnasia. Y por último, tenemos a la gente de oro. Esto funciona, este sistema de castas es un sistema de pirámide, o sea, hay mucha gente de bronce, hay menos gente de plata y hay menos todavía gente de oro. La gente de oro es la más rara de conseguir y a esta gente la van a preparar para convertirse en filósofos y para que después de ahí acabe saliendo el filósofo rey. O sea, es la gente que va a acabar gobernando la república. Platón de esto dice muchas cosas. Una de ellas es que la gente de oro, o sea, la gente de oro, si tú la educas bien, la puede hacer filósofo. Si tú la educas mal, la puede hacer un tirano. Él creía que la buena educación la conseguías a través de algo que él llamaba la dialéctica y la mala educación la conseguías de la mano de la retórica, que es lo que hacían los poetas para él y que es lo que hacían los sofistas, la retórica. Entonces, bueno, acá de lo que se trataba entonces era como de poner a las personas justas para el trabajo justo y de educarlas para eso. Y decía que la gente de oro luego era gente que no estaba como muy
muchos de ellos no estaban como muy sedientos de gobernar, estaban como más bien más preocupados por la verdad, por estar buscando la verdad. Entonces, un gobernante de oro, un gobernante filósofo sería alguien que realmente está tratando de gobernar por el bien del colectivo y que está preocupado por hacerlo de la mejor forma y por encontrar el bien, ¿no? Y por encontrar la verdad. Eh, o sea, básicamente no son tan políticos, o sea, es gente que de hecho hasta cierto punto no le gustaría tanto la política, lo que le gustaría más bien es la filosofía. Eh, ¿Tienen aquí algún comentario, Dave, Alfa? Dave. Nada más preguntarles, en alguna ocasión en otro podcast habían dicho que nunca ha habido uno así, pero que el más cercano era Marco, ¿no? ¿No? ¿Quién dijeron? No, no me acuerdo, quiero Marco Aurelio. recordarlo. Sí, Marco Marco Aurelio Aurelio, fue pues el más cercano. Pero a Marco Aurelio es o sea, no es un rey filósofo del estilo platónico. Marco no, Aurelio es era reconocido por ser un estoico. emperador romano que era un gran filósofo estoico. Es decir, él seguía muy bien las enseñanzas de sus maestros, que tuvo tanto griegos como romanos estoicos. Entonces, él fue un gran ejemplar. Él se sigue leyendo las meditaciones de Marco Aurelio como uno de los más grandes filósofos estoicos, y es por eso, es un emperador que al mismo tiempo era filósofo. Pero también podemos encontrar algunos ejemplares en China, algunos ejemplares tal vez en India, pero el rey filósofo de Platón no existió. De De hecho, hecho, lo buscó, o sea, él tuvo sí, se varios fue viajes a Sicilia con y Dionisio estuvo con Dionisio, un gobernante de Sicilia, y luego con su a hijo, Sirac, ajá, sí. pero fracasó con los dos. Y parte de eso creo que se ve en la República. ¿Ibas a Sí. decir algo más, Alfa? No, está bien. Bueno, Ah, no bueno, me nada quiero... más que los gobernantes de ahora yo siento que heredaron lo peor de Platón, para mí, que es la retórica. Que es lo que te digo que me cae mal Platón, que dice que le cae mal la retórica, que él no quiere retórica porque es nociva, pero él es un gran retórico. Y él utiliza la retórica, es un súper retórico. Eso es lo que no me gusta. Y casi todos los gobernantes de hoy son cero filósofos, pero todos son retóricos. Todos saben mentir con estilo. Bueno, sí, en otro nivel, pero sí. Em, Ok, este tipo de gobierno, o sea, poner a alguien de oro a la cabeza, eh, Platón le llamaba la aristocracia, que no se confunda luego con la aristocracia en Europa más adelante, ¿no? En el Renacimiento, por ejemplo, es algo bien diferente, o sea, es- Aristos significa el mejor, por eso le llamaba ajá, aristocracia. acá es el gobierno del mejor o el gobierno de los mejores, esa es la idea, o sea, que tú agarres a la persona más sabia de todas y que la pongas a gobernar tu república. Y entonces, si tú haces eso, vas a tener una aristocracia. Y en esa aristocracia, entonces, el gobernante realmente está preocupado, les digo, y está preocupado por además no solo buscarlo, sino alcanzarlo, ¿no? Luego hemos tenido gobernantes que tienen muy buenas intenciones, pero que no saben cómo lograrlas, ¿no? O sea, tenemos al político tranza que quiere llegar allá por poder y pues que obviamente eso no le va a hacer bien al pueblo. Y también tenemos luego a políticos que sí quieren hacer el bien, pero que no saben cómo. El filósofo tiene que tener las dos. El filósofo rey se supone que es alguien que quiere el bien colectivo y que sabe cómo conseguirlo. Es una unión de las partes. Eh, esa aristocracia entonces acabará siendo como el momento cumbre de la república, o sea, el momento en donde ya tenemos esa república perfecta, en donde cada una de sus partes y de sus integrantes están perfectamente armonizados, o sea, es guerrero quien tiene que ser guerrero, es comerciante quien tiene que ser comerciante y es gobernante quien tiene que gobernar. Como decía Beto Madero, ¿qué es Eh, la justicia? Que la mano sea mano y que el pie sea pie. sí, muy básico, pero sí, o sea, tiene razón, es muy platónico eso. De ahí, Platón va a ser una de las cosas favoritas para mí, la República, es lo que va a ser una vez que tiene eh, a la aristocracia en la cumbre, ¿no? Y que tiene a esta república perfecta. Y es que lo que va a hacer con eso es que la va a destruir él mismo.
esa aristocracia se va a empezar a pervertir. Y te hace todo un acompañamiento, te cuenta cómo pasas una aristocracia al peldaño de más abajo. El gobierno, que es el gobierno que está abajo de la aristocracia, o sea, que sigue siendo un buen gobierno, porque no es el gobierno perfecto, es un gobierno que él le llama timocracia. Aquí espero que se acuerden cuando les hablé alguna vez de Troya, de la Ilíada, les decía que los griegos tenían un concepto como de timei en las guerras, así eh, eh, como de honor. Si tú eres un guerrero y tú eres el guerrero más importante de un ejército y tú vencías un pueblo, entonces te tenían que dar honor. Y ese honor se representaba con los bienes que te daban del lugar que habías conquistado. Podía ser, sí, oro y plata y armas y también mujeres, ¿no? Al inicio justamente es por eso que Aquiles quiere dejar de pelear, porque le quitan su time y le quitan su honor, sus premios, ¿no? Bueno, a eso hace referencia este gobierno. Este gobierno, el gobierno de la timocracia, es el gobierno del honor. Y es como si ahora en vez de que alguien de oro estuviera gobernando, la persona que gobierna más bien es alguien de plata. Y alguien de plata tiene muy buenas características, pero no alcanza a tener la sabiduría que tiene la persona de oro. Y entonces ya le van a faltar algunas virtudes necesarias para gobernar. Va a seguir teniendo otras, ¿no? Pero no es como el fit perfecto. Esa timocracia, yo a veces, como para que mis alumnos puedan hacerse una idea de cómo podría ser, a mí me recuerda mucho a Japón. O sea, Japón es un país que tiene muchos elementos timocráticos, en donde el honor es muy importante, porque el gobernante timócrata es un gobernante muy honorable y muy honesto, y además de eso muy valiente. Son tres de las características más importantes que tiene. Y eso es algo que históricamente se ha visto en el Japón. O sea, los japoneses, acuérdense cómo la forma, por ejemplo, de luchar las guerras es así, ¿no? O sea, tú tenías a los samuráis que si perdían una guerra, tenían una forma ritualística como de quitarse la vida para seguir manteniendo su honor, ¿no? Y luego tienes, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial a los kamikazes, que eran estos pilotos que se estrellaban en contra de los barcos. En la Segunda Guerra Mundial también alguna vez les comenté que los granjeros japoneses destruían tanques gringos. Los destruían, o sea, se juntaban muchos granjeros en el centro y ponían a uno con una granada, salían corriendo frente a los tanques para proteger al que iba en el centro, y al final el que iba en el centro se metía debajo de un tanque y se explotaba, ¿no? Y entonces los estadounidenses decían, ¿cómo fregados le vamos a ganar un pueblo en el cual hasta los granjeros nos destruyen tanques, ¿no? Y es una de las razones por las cuales ellos dicen que tuvieron que haber aventado las dos bombas nucleares. Oye, Jorge, Y también, sí, ¿me permites una anotación súper rápida? Porque es nada más una anotación. sí, Ahorita me acordé claro. con lo que dijiste de Aquiles. De hecho, la palabra viene de ahí, ¿no? Corrígeme si estoy mal, Alfa. Subasta es literal, significa debajo del asta. Por ahí lo leí en alguna ocasión. Y debajo del asta era de los romanos, viene del latín. Y significaba cuando la ponían que todo ese pedacito de tierra, etcétera, pertenecía a la persona que lo acababa de conquistar. Entonces, esa es la etimología de la palabra y ahorita me acordé, ahorita que lo mencionaste. Bueno, ahí lo tienen. O sea, ese honor es algo que se ve otra vez, es algo que te dan para los griegos. Es algo que te ganas. Es algo que te ganas, pero te dan algo. O sea, no nada más es como el honor de que te aplaudo, es de que te doy algo. Y eso es Sí, sí, importante en sí. la República Platónica, porque el gobernante timócrata, que les digo que es muy honesto, otra vez acuérdense de Japón. En Japón tú puedes dejar una cartera en el tren y no la van a tocar. O sea, vas a regresar y va a seguir tu cartera. Y si se la roba a alguien, probablemente no es un japonés. Y en Japón, hasta los yakuza, que es la mafia japonesa, tiene sus reglas de honor bien claras y la respetan. Y si alguien se pasa por encima de ellas, hay castigos muy fuertes en contra de eso.
Ya cuando hasta la mafia tiene sus reglas de honor, te das cuenta que es un pueblo pues, timócrata. Acá los griegos, entonces ese es el gobernante timócrata. Y como es muy honorable, pues entonces a ese gobernante timócrata le empiezan a arreglar muchas cosas por ese honor. O sea, empieza a hacer como cosas honorables en su gobierno y entonces el resto de la gente le empieza a dar como bienes, o sea, le empieza a dar riqueza. Y entonces él, que se supone que no es de bronce, o sea, no es alguien que se deja llevar como por las riquezas materiales, empieza a guardar todo en su casa. Y lo que nos dice Platón es que ese gobernante durante el día se ve muy honorable y no muestra aprecio a la riqueza, pero durante la noche empieza como a disfrutar de tenerla ahí, aunque no haga nada con ella. Y entonces, de esa familia, de ese timócrata, la siguiente generación va a caer en convertirse en una generación de bronce. El hijo del timócrata ya va a ser un hijo de bronce y va a ser un hijo que se acostumbró a crecer con esas riquezas escondidas del padre, ¿no? Y es lo que él va como a desear más. Y entonces ese hijo de bronce, cuando llegue al poder, ya no va a ser una timocracia, ahora va a ser una oligarquía. La oligarquía es la tercera forma de gobierno, la segunda como desvirtuación desde la aristocracia, después de la timocracia, y es poner a alguien de bronce a gobernar. Y eso se parece mucho a lo que tenemos en México y a lo que históricamente hemos tenido en México. O sea, la oligarquía es el gobierno de unos cuantos, es lo que significa. Es cuando tú tienes un país en donde unos cuantos tienen el poder del país. Y entonces lo que ves son países profundamente desiguales, con muchísima riqueza, perdón, con muchísima riqueza, pero en muy pocas manos, y con el resto del pueblo sumidos en la pobreza. Y son Sí, los esos grandes ejemplos serían Brasil y México. Ajá. Y son esos gobiernos, sí, Latinoamérica ha estado lleno de eso, pero Brasil y México, pues, es donde se ha visto como de forma como más despampanante, ¿no? Eh, y entonces esas son personas que lo que más disfrutan, pues, es de amasar riqueza. Y vean cómo han sido históricamente nuestros políticos, o sea, como la imagen del típico político del PRI, ¿no? O sea, que va a llegar en carro chingón, con reloj chingón, que va a cenar nada más en lugares chingones, que va a tener un chingo de casas, que va a tener viajes al extranjero donde sea toda la familia. Es esta gente que no está gobernando por un bien colectivo, que está gobernando más bien para ir amasando cada vez más riqueza. Es eso, ese es el oligarca. Para pagar Eh, sus favores, para apoyar a la gente que lo dejó entrar ahí, o sea, sí, para ajá, su gente. solo Los su gente, ajá, dos. exacto. Eh, Después del oligarca, el siguiente gobierno es el demócrata, la democracia. Entonces, cada vez estamos bajando más. Eh, si el primero que era aristocracia era oro y luego tenemos un peldaño más abajo en plata a democracia, luego un peldaño más abajo oligarquía, bueno, el cuarto peldaño acaba siendo la democracia. Quiere decir que estamos para Platón muy lejos del mejor tipo de gobierno. Y es bien interesante porque pues, la democracia ahorita ya lleva mucho tiempo que es vista como la mejor forma de gobierno que hemos tenido los seres humanos, ¿no? O sea, que tendrá sus fallas y lo que sea, pero usualmente ahorita es como en la mayor parte del mundo la que se ve como la más deseable. Y en la época de Platón, pues también era la que se veía como la más deseable. Y él va a hacer una crítica bien interesante de la democracia. Eh, una de las cosas que va a decir, y que aquí ya lo había mencionado, es como muy obvia, ¿no? Si tienes un salón con 100 personas y esas 100 personas, 99 son ignorantes y una es sabia, y pones a votación una propuesta sabia contra una propuesta ignorante, lo más probable es que gane la ignorante porque hay más ignorancia en el cuarto. Es como decir, Lo que pasó en México con nuestro presidente. no, y lo que Y ha ha pasado pasado un y millón de con veces. todos, o sea, con todos los presidentes que hemos tenido. Y acá la idea es, Platón no es un filósofo que cree en la igualdad. Él no cree que las personas somos iguales. Nos acaba de decir con su mito de los metales que las personas no somos iguales. Unos son de bronce, otros son de plata y otros son de oro, ¿no? Entonces, la democracia
parte del hecho de que los seres humanos todos tenemos que tener el mismo peso a la hora, por ejemplo, de elegir un gobernante o a la hora de elegir, de votar una ley. Y eso Claro, para peso y no tiene responsabilidad, sentido. porque hay ¿Eh? personas que no deben cargar con esa responsabilidad. Ajá, que no tienen esa capacidad de hacerlo. Eh, Además, como de este concepto que creo que es muy bien entendido, porque creo que es algo que mucha gente que nos escucha y nosotros mismos hemos criticado alguna vez de la democracia. O sea, que usualmente pues, hacemos democracia desde la ignorancia, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué tipo de democracia es esa? Eh, hay otra cuestión bien interesante y es que Platón nos dice que eh, ¿qué es lo que más desea el demócrata? O sea, ya vimos que el aristócrata busca la sabiduría, que el timócrata busca el honor, que el oligarca busca el varo. ¿Qué fregados es lo que quiere el demócrata? Lo que dice Platón que quiere el demócrata es libertad. Dice, frente a todo, lo más importante, o sea, el valor más grande de todos en la democracia es la libertad. La bronca es que la libertad por sí misma sin guía nos puede acabar llevando a una especie como de libertinaje, de sentirnos perdidos. Y entonces Platón empieza a describir a esa sociedad democrática y ese hombre democrático, y lo que nos dice es un hombre eh, de moda, de modas, así lo podríamos entender. Es alguien que se mete un rato a la política, nada más porque le pareció uno de los postulantes, pues que es carismático o que se mete a atender alguna causa social, pues porque se puso de moda. Como sentirte ahorita muy feminista, por ejemplo, o inclusive que se puso a hacer filosofía un rato, pues porque a lo mejor tuvo algún acercamiento con algún filósofo y se le hizo interesante, ¿no? Y entretenido, y entonces se va a meter a hacer filosofía, pero también nada más un rato, es como si fuera todo por encima, como si fuera todo superficial, o sea, es alguien que eso es lo que hace con su libertad, o sea, probar un poquito de todo y no quedarse con nada. Y en el fondo, entonces, esa persona demócrata no acaba tomando responsabilidad con nada. Lo que quiere simplemente es estar como llenando ese tiempo que tiene, ¿no? Pues quizás para no aburrirse. Y entonces acaba haciendo todo y acaba haciendo pues nada. Y entonces, si tú agarras esta misma idea y la dejas correr en un experimento, el tiempo suficiente, Platón cree que va a llegar un momento en que esa idea se va a acabar rompiendo y que esa sociedad se va a romper porque se va a desordenar. O sea, va a ser una libertad tan grande que se va a acabar descontrolando. Y entonces, cuando tengas esa sociedad descontrolada, él va a decir que no hay nada peor que ese caos absoluto, ¿no? Que esa falta completa de orden. Y en ese caos gigantesco va a salir una figura a decirle al resto de la sociedad que él es el campeón del pueblo, que él está buscando el bienestar de todos los demás y que lo único que tienen que hacer es ayudarlo a darle a él el poder y que él va a volver a controlar y acomodar las cosas por el bien de todos. Va a ser el campeón del pueblo. Y el campeón del pueblo, Platón le llama el demagogo, así empieza. Y el demagogo es alguien que habla muy bonito y que convence a los demás y que realmente la gente le cree que esa persona viene a ayudarlos. Y entonces esa persona va a pedir a cambio de gobernarlos, les va a decir, ustedes denme su libertad. Ustedes, demócratas que tenían su libertad como lo máximo, bueno, denmela a mí y yo con esa libertad que ustedes me van a otorgar, con ese poder, yo voy a hacer lo mejor para todos. Y ahí es en donde nace la tiranía. La tiranía es el gobierno, es el peor gobierno de todos. La tiranía es como si fuera la versión invertida de la aristocracia. Es como si fuera la otra cara de la moneda de la aristocracia. ¿Por qué? Por lo que explicaba en el capítulo del Joker, porque
El tirano es un ser tremendamente erótico. El tirano es como tan erótico como el filósofo rey. La diferencia es que el tirano está mal educado. Y entonces el tirano solo busca su beneficio, solo quiere el poder para satisfacer sus deseos, ¿no? Y entonces no está buscando la verdad y no está buscando el beneficio colectivo, solo está buscando su beneficio. Es como la parte pervertida del filósofo rey o la parte pervertida de la aristocracia. En la tiranía, algo que es de llamar la atención es que Platón, haz de cuenta, en la cantidad de páginas que te explica el resto de los tipos de gobierno, ocupa casi la misma cantidad de páginas para explicarte lo que es la tiranía. O sea, la tiranía es a donde le dedica más tiempo. Del resto como de los gobiernos desvirtuados. Y eso nos dice algo, o sea, quiere decir que hay algo importante, ¿no? Que aprender específicamente como del tirano. Y va a decir algunas cosas de la tiranía que a mí cada que lo vuelvo a leer me parecen espectaculares porque siguen aplicando a lo que vivimos hoy en día. Nos dicen que el tirano cuando llega al poder después de presentarse como el campeón del pueblo, lo que va a empezar a hacer es que va a empezar a hacer una limpia interna. Él no quiere gente capaz adentro de la tiranía porque siente que la gente capaz, aunque estén de su lado al principio, se pueden después convertir en su competencia. Y entonces llega y limpia en los gobiernos y sobre todo limpia en los ejércitos. Si esto lo comparamos, por ejemplo, con algunos tiranos del mundo reciente como Saddam Hussein. Saddam Hussein llegó al poder a través de un partido socialista de su país. Llegó al poder haciendo campaña diciendo que era por el bien de la gente. Y cuando llegó al poder, el tipo lo que hizo fue cortarle la cabeza a la gente más importante del ejército, desaparecerla. Después lo que hizo es algo que también va a decir Platón. Platón dice, una vez que empiezas a cortar cabezas y que haces tu limpia, otra de las cosas que el tirano suele hacer es buscar un enemigo en común para la república. Claro, es una tiranía y entonces se va a buscar un enemigo en común que unifique al resto de la gente a su favor. Saddam Hussein se inventó una guerra en contra de de Irán, en contra de Irán. Esto mismo, pues, se puede ver en Hitler. Esto mismo se puede ver a cierto punto en Mussolini. Esto mismo se puede ver en Stalin. O sea, Stalin llegó al poder sustituyendo a Lenin y también bajo los ideales del comunismo, ¿no? Y de somos hermanos todos y de estoy gobernando, pero en realidad es por un bien común. Y Stalin, pues también una de las primeras cosas que hizo fue como hacer una limpia del ejército rojo. Por eso Rusia no estaba lista en la Segunda Guerra Mundial contra Hitler y Stalin buscó hacer una alianza con él. Para que Alemania no los atacara, porque todavía no tenía una forma de defenderse por el desmadre que le había hecho dentro como de su propio gobierno. Entonces, algún día léanlo, o sea, algún día lean, aunque sea esa parte donde está haciendo Platón ese análisis de la tiranía, y van a ver como un libro de hace 2300 años te hace una radiografía de cosas que han pasado en este siglo y en el siglo pasado y en muchas cosas se embonan. O sea, por eso el tipo es un psicólogo genial. Pero además, o sea, un psicólogo y un filósofo político gigantesco. Pero además de eso, aquí está o sea, es bien interesante que Platón haya hecho esto, o sea, que nos haya puesto la república perfecta con una aristocracia y que después él mismo la haya destruido, o sea, como diciéndonos, o sea, esa perfección no se puede mantener. O sea, hay algo en el hombre eh, que acaba como desvirtuando, ¿no? Las cosas. Hay algo en nosotros. Ya la última idea que quiero abordar y con esto quiero cerrar es el último libro de la República. En el último libro de la República, Platón va a hablar de un mito que se llama el mito de En ese mito de Platón habla de lo que pasa después de la muerte.
Y así como el buen poeta que es, con todo y que le tira a Homero y a los poetas, es un excelente poeta, y de una forma muy bonita te cuenta cómo cuando nos morimos, si tú fuiste una persona justa, te vas arriba a la derecha por 1000 años y por 1000 años estás en un viaje de gozo, viendo así todas las maravillas del universo. Eh, si tú en cambio fuiste una persona con un alma que no fue un alma justa, te vas a ir abajo a la izquierda. Y si tú te vas abajo a la izquierda, entonces vas más bien a un viaje pues de castigo para ir como purgando pues esas injusticias que cometiste en tu vida. Son 1000 años de placer o 1000 años de castigo. Después de esos 1000 años, todas las personas que murieron van a regresar a un punto neutro, todas menos dos. El rey filósofo y el tirano. Esos dos no van a regresar. Es como si el tirano se quedara por siempre siendo castigado y el rey filósofo pues ya trascendió a otra cosa. El tirano se va a quedar siendo castigado por siempre, pero el resto de esos injustos van a regresar, van a ser perdonados y les van a dar una segunda oportunidad. Y entonces cuando esa gente regresa de esos viajes de los 1000 años, los forman y hacen una fila gigantesca y ponen hasta enfrente a la persona más justa de todas que no haya sido filósofo rey, que no haya llegado a ser filósofo. Y a partir de él se van formando el resto de la gente justa hasta que lleguemos al último de los hombres. El último de los hombres en esa fila va a ser el hombre que fue el más injusto de todos, pero sin llegar a haber sido un tirano. ¿Qué va a pasar en esta fila para que los forman? Los forman porque dice Platón que cuando llegues hasta adelante te van a preguntar, te van a decir, oye, vas a volver a nacer, vas a regresar a la tierra. ¿Qué tipo de vida quieres tener en la tierra una vez que nazcas? Y esto que dice Platón está chingoncísimo para mí porque le da el traste a todo lo que acaba de leer en la República. No a todo, pero a muchas cosas. Dice, la primera persona en elegir, que fue la más justa de todas después del filósofo rey, decide elegir la vida del más poderoso, la vida del que lo tiene todo. O sea, la vida del tirano. Y entonces, el que fue el más justo en esa primera vida, el que tuvo las condiciones adecuadas en su vida para tener una buena vida y por lo tanto estar bien educado y por lo tanto tratar bien a los demás y ser justo, va a ser el que va a tomar la peor decisión de todas. Y esa persona se va a acabar convirtiendo en el tirano. Y entonces vean lo que va a pasar. O sea, él elige primero, fue virtuoso para regresar a la tierra, va a acabar viviendo como tirano y por lo tanto cuando vuelva a morir, lo van a mandar ahora del otro lado. Y no solo lo van a mandar del otro lado, sino que además ya no va a salir del otro lado y va a ser castigado por siempre. De ahí se van al resto de la gente y cada uno va eligiendo qué persona quiere ser, ¿no? Como ya alguien escogió al más poderoso de todos, la segunda persona ya no puede elegir a esa persona, podrá elegir al segundo más poderoso. Cuando lleguen al último de los hombres, o sea, el último de los hombres es el hombre que fue más injusto sin llegar a ser tirano. Ese último de los hombres en la República, Platón lo pone como si fuera Odiseo. Y eso es bien bonito, porque acuérdense que pues Platón se la pasa echándole tierra a los poetas y se la pasa echándole tierra a Platón. Pues Odiseo es... A Homero. Perdón, a Homero. Y Odiseo es uno de los héroes más importantes de Homero. De hecho, es el nuevo héroe creado por Homero. Es el héroe que va a sustituir al héroe de los músculos por más bien el héroe como de la astucia. Es el héroe más astuto de todos, ¿no? Y entonces este héroe que es asociado con la inteligencia, con la astucia, pero también con la retórica, también con las mentiras. Alguna vez les dije que en la Odisea se la pasa mintiendo y siempre que miente también que todos le creen. Y las pocas veces que dice una verdad no le creen. Es bien interesante. Bueno, este Odiseo va a estar formado hasta atrás en esta fila
para volver a nacer, y cuando lleguen a él y le digan qué tipo de vida quieres tener, Odiseo, después de haber sido castigado 1000 años de la peor forma en ese viaje del terror, va a decir: lo que quiero tener es una vida tranquila y lo que quiero tener es una vida privada. O sea, ¿qué significa una vida privada? Una vida privada significa una vida que no sea política. Y es un tema bien importante para Platón. O sea, la política para Platón siento yo que era como una especie como de mal necesario. O sea, si buscas ser filósofo, la filosofía te va a acabar haciendo que voltees hacia otro lado, no hacia lo político. Eh, y entonces, este hombre que elige lo privado, este hombre que elige la tranquilidad, este hombre que elige esas condiciones necesarias como para filosofar, entonces va a ser el hombre que cuando vuelva a nacer va a tener la posibilidad de convertirse ahora en el rey filósofo en su segunda vida. Entonces no es tan sencillo acabarse como poner una conclusión de toda la República. No es sencillo, porque parecería que el último libro le da el traste a todo lo demás. O sea, parece que en el último libro Platón se está burlando hasta cierto punto de sí mismo y de muchas, no de todas, pero sí de muchas de las cosas que abordó en la República como si fueran sus verdades. Por eso digo que filósofo no es un filósofo tan fácil de descifrar. A lo mejor no se tomaba tan en serio como luego nosotros lo quisimos tomar. Y más bien es una filosofía que nos invita a hacernos las preguntas correctas más que encontrar las respuestas correctas. No solo porque se escribía los diálogos, porque en los diálogos ponía muchas preguntas, sino inclusive porque aquí, en su obra más importante de todas, están esas inconsistencias, pero son inconsistencias que quizás sí estaban planeadas y estaban hechas precisamente para eso, para no terminar en alguna conclusión. No sé si quieren agregar algo. Yo nada más quería decir que es muy interesante. Se me vino a la mente muchos ejemplos en la política en el mundo y específicamente lo que está haciendo China, que me parece muy interesante porque además, pues no son demócratas, pero tampoco no podemos decir que es una tiranía. Es muy interesante lo que ha logrado todos estos años y lo que está haciendo para ayudar a otros países por medio de los préstamos, por ejemplo, que Estados Unidos ha hundido en la pobreza a muchos países por esos préstamos, porque además son en dólares, y las tasas de interés que ofrece ahora China son realmente para poder ayudar a esos países. Es muy interesante el camino que está tomando y cómo se está posicionando después de todo lo que nos vendieron que era China durante muchos años, ¿no? Entonces, bueno, sería tema para otro podcast. Muy interesante lo de la República y las formas de gobierno me parecieron fascinantes. Que creo que ahí se aborda, perdón, Dave, o sea, pero por eso es tan rico leerlo, porque también en la República se hace ese cuestionamiento, o sea, realmente, ¿qué tan libre, o sea, cuánta libertad es la óptima para vivir en sociedad? ¿Cuánta? El ser demócrata dice toda, pero luego tenemos ejemplos como China, en donde no tienen libertad en todo, ¿no? En donde hay cosas en donde es muy claro que el gobierno tiene el control y tiene mucho control. Eh, Realmente, o sea, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor? O sea, ¿es mejor lo que hace Estados Unidos? ¿Es mejor lo que hace China? ¿Es mejor lo que hace Noruega? ¿Es mejor lo que hace México? Eso funciona en todos lados, es aplicable a todos lados, es aplicable nada más a cierto tipo de sociedades. O sea, esa es la cosa. Cuando lees una obra de estas, tienes que hacerle esas preguntas al texto y hacértelas a ti y volver a ver alrededor y ver lo que está pasando y tomártelas muy en serio. O sea, en el sentido de vamos por la vida, ¿no? O sea, y nos acostumbramos a lo que hemos visto y nos acostumbramos a las historias que nos hemos contado y que nos han contado. Estamos muy cerca de Estados Unidos. Estamos muy cerca de las historias de libertad de Estados Unidos, ¿no? Estamos muy lejos de China.
igual y hay cosas de esa forma de gobierno china que nos parecen de villanos de este lado del mundo, pero que a lo mejor en algunas cosas eso es más adecuado para la naturaleza humana, o al menos para algunas manifestaciones de esa naturaleza humana, ¿no? En algunas circunstancias, puede ser que sí, muy probablemente sí. Entonces, pues bueno, o sea, son cosas que a lo mejor, si nunca las preguntamos, pues vamos a seguir simplemente caminando ahí con la corriente, ¿no? Y que la corriente nos arrastre hacia donde sea. Y en ese ejercicio que he aprendido en este podcast, que me ha servido mucho porque durante muchos años viví encerrado en mis ideas, que finalmente estamos sesgados por el contexto en el que vivimos, pero creo que llega un punto, sobre todo cuando somos adultos, en los que estamos tan sesgados y estamos tan metidos en este marco que cualquier otra idea la rechazamos en automático, ¿no? Y no existe ya esta conversación, o sea, no existe este debate. O sea, tú expones tu punto y escuchas a la otra persona pensando que la otra persona está mal y no te permites abrirte a estas nuevas ideas y decir a lo mejor eso que yo pienso no es lo correcto, ¿verdad? Entonces, eso me parece, es la enseñanza más grande que yo he tenido en este podcast y que me ha gustado mucho y espero que a las personas también tengan esto de poder abrirse a escuchar nuevas ideas y de plantearnos que lo más importante creo siempre han sido las preguntas. Gracias, me gustó mucho. No sé, alguna otra cosa con la que quiera cerrar Alfa o Jorge. Pues lo último es, o sea, quizás lo que está haciendo Platón en la República es defender la filosofía, es lo que está haciendo. Es una defensa de la filosofía. No solo es la justicia, en realidad es una defensa de la filosofía. Y en uno de los libros de la República viene el mito de la caverna, no lo voy a explicar porque es muy famoso. Hay un podcast de Pero, nosotros hablando de eso. ajá, lo Sí, único de que hecho hay quiero un decir es episodio que particular. en esta idea, o sea, la caverna representa en parte la política, no nada más la política, pero en parte la política. Y salir de la caverna requiere hacer filosofía, pero hacer filosofía duele, ¿no? Porque te tienes que hacer las preguntas dolorosas. Y creo que es parte también de lo que está haciendo acá Platón, esa defensa a atrevernos a hacernos las preguntas incómodas de la vida. Y bueno, amigos, como siempre, como cada semana, creo que es un tema que nos da para muchísimo, para platicar mucho. Háganos las preguntas que ustedes tengan, sobre todo qué opinan de esto, qué tipo de gobierno creen que tenemos, qué tipo de gobierno creen que es el mejor, cuál ha sido el que más cercano ha estado, que bueno, ya vimos aquí que ninguno. Platiquen con nosotros, la verdad nos gusta mucho lo que nos escriben y poder platicar con ustedes. Y nos vemos la próxima semana en este su podcast de La Risa y el Olvido. Muchísimas gracias.